Organización Mundial de Satán y el Egipto Espiritual. Capítulo 1. Nimrod y la Torre de Babel. Saludos queridos guerreros, hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un tema profundo y que tiene una gran carga simbólica para entender la guerra espiritual que llevamos en la actualidad. Todo comienza en el libro de Génesis, exactamente en Génesis 11, con la historia de la Torre de Babel. Allí la humanidad, unida por un solo idioma, decide construir una torre que llegue a lo alto del cielo, no como símbolo de exaltación a la divinidad del Padre Creador, sino para hacerse un nombre y evitar ser esparcidos sobre la tierra. Y aunque este acto de unidad podría parecer positivo para muchos, la verdad es que este acto simboliza la autosuficiencia del ser humano sin la necesidad de su hacedor. Simboliza alcanzar la divinidad sin reconocimiento a su Padre espiritual. Este acto, queridos hermanos, representa la rebelión contra el orden divino establecido por el Creador. Es el inicio de un sistema humano de poder, control y religión idolátrica. Es el origen simbólico de lo que hoy se conoce como el nuevo orden mundial. Nimrod es el gran arquitecto de la rebelión en el umbral de la historia bíblica y mitológica ancestral. Se alza la gran figura titánica del primer gran caudillo tras el diluvio. Hijo de Cus, nieto de Cam, en la Torá, en el libro de Bereshit, o en la Biblia, en el libro de Génesis. Allí se le describe como un fiero y poderoso cazador delante de Yud-Hei Bab-Hei, de Yahweh, el Elohim, el Padre Creador. Pero más allá de esta sencilla frase, las sombras del simbolismo lo revisten de una aura inquietante. Constructor de ciudades, levantador de torres, es el fundador de ciudades místicas como Babel, Erech y Calné. En este acto, mis hermanos, se le revela no solo como rey o guerrero, sino como arquitecto, el primer gran organizador de estructuras humanas después del cataclismo del diluvio. La Torre de Babel es su obra más célebre, es símbolo de unidad humana bajo una voluntad única, una arquitectura no solo de piedra, sino de propósito y de ambición. Aquí nace la rebelión contra lo divino. Al construir una torre que alcance los cielos, Nimrod se opone al orden celeste. Este acto lo transforma en el arquitecto, en el gran arquitecto profano, un ser que desea dominar la creación mediante el conocimiento, la geometría y la voluntad. Aquí Nimrod se convierte simbólicamente en el padre arquetípico de las órdenes secretas. Es el forjador de símbolos como lo será el maestro masón. Es el guardián del secreto de las medidas como el geómatra sagrado. Es el primero que desafía al Creador con una construcción de gran proporción y número, como luego lo harán los alquimistas, cabalistas y rosacruces. En algunos relatos ocultistas y gnósticos medievales, como los atribuidos a ciertos documentos apócrifos masónicos, como por ejemplo, hermanos, el manuscrito de Cook, hacen de Nimrod un precursor del arte masónico. Fue el primero en reunir canteros y arquitectos bajo un código, una logia primitiva. Entendía los secretos de la medida sagrada, la proporción áurea y el uso del compás y la escuadra. Creó los primeros rituales para preservar el conocimiento del arte de construir. Nimrod, mis hermanos, simbólicamente hablando, es el portador de fuego, un Prometeo semita quien cree que a través del conocimiento de las artes y la ciencia puede elevarse a la altura de Dios. En otras palabras, puede endiosarse a sí mismo. Es una figura ancestral y sombra de poder, es la encarnación simbólica del mismo Satán aquí en la tierra. Desde la visión de la religión cristiana, su nombre resuena como un reflejo del arquetipo de Lucifer, el ángel caído, portador de luz que desafía al Creador. Arquetipo eterno de orgullo y desafío que habita en la frontera entre lo divino y lo prohibido. La torre piramidal inacabada de Babel, luego heredada como símbolo por los egipcios, es un símbolo de la soberbia y del ego, mis hermanos. Su espíritu sigue vivo en la torre piramidal incompleta del billete del dólar. Aquella pirámide heredada por los iluminados de Baviera, cuya cúspide flotante y coronada por el ojo que todo lo ve, lo revela como el eco del antiguo intento de alcanzar los cielos. Este símbolo encarna la ambición perpetua del hombre por usurpar el lugar del Creador. Es el rechazo a su orden divino. Es la elevación del hombre caído a la altura del Creador. Es la idolatría a lo terrenal, al mundo material sobre lo espiritual. Es la exaltación del ego sobre la conciencia. La rebelión de Nimrod y la construcción de la Torre de Babel
no solo es una representación simbólica de la autonomía espiritual del hombre sin Dios, sino que juntos se convirtieron en el arquetipo del nuevo orden mundial. En el pasado, el Todopoderoso interviene en la construcción de esa torre piramidal. Impide el control bajo ese único nuevo gobierno mundial, confundiendo las lenguas y dispersando la humanidad. Pero Babel no muere ahí, mis hermanos, sino que su espíritu sobrevive. Egipto, Babilonia, Grecia y Roma, estas 4 bestias hijas de Babel continúan con el legado. Y aunque sus imperios fueron destruidos, sus imperios terrenales, en la actualidad podemos ver que espiritualmente siguen vivos. Capítulo 2. Las hijas de Babel. A continuación voy a dar unas características de cada imperio para que ustedes entiendan lo que representan simbólicamente en la actualidad. No voy a nombrarlos en orden cronológico, porque he decidido dejar de últimas al protagonista de este estudio. Voy a comenzar con Babilonia, no solo porque comparte la ubicación geográfica con Babel, la región de Sinar, sino también porque comparte su esencia. Babilonia fue un imperio idólatra, con religiones astrales y misterios ocultos. El rey Nabucodonosor levantó una imagen de oro y exigió adoración universal. Exigía que todos le sirvieran a la imagen del hombre. Babilonia simboliza la confusión religiosa y la arrogancia del poder humano. Luego en Grecia vemos la exaltación de la razón humana a través de la filosofía. La civilización griega trajo avances en filosofía, arte y ciencia, pero introdujo una cosmovisión centrada en la razón humana, en el pensamiento independiente de lo divino. La mitología de los griegos multiplicó los dioses. También le dieron pasiones humanas, promoviendo así de esta manera, por supuesto, la depravación sexual. Grecia simbólicamente representa la exaltación del ser humano, el conocimiento del ser humano, por encima, por supuesto, de la revelación divina. Roma es la famosa bestia de Apocalipsis 13. Roma tomó los atributos espirituales de sus bestias hermanas, los imperios desprendidos de Babel, pero principalmente absorbió culturalmente a Grecia. Roma deificó a los emperadores. Hizo que los idolatraran como dioses. Legalizaron e institucionalizaron la idolatría. Persiguieron brutalmente a la congregación del Mesías por negarse a adorar al César como un dios. Impusieron la marca de la bestia como método de dominio para mostrar su poderío sobre todo hombre, mujer o niño. Roma simboliza el sistema del imperio mundial que exige lealtad total del poder humano, inclusive por encima del mismo creador. Ahora, hermanos, quiero que analicemos la herencia espiritual de estos poderes para que ustedes vean la relación que tiene con la actual agenda satánica. Babilonia, sistema religioso sincretista, astrología, adoración de cuerpos celestes, misterios babilónicos, sacerdocio oculto, simbolismo espiritual. Herencia espiritual, fundación de religiones mistéricas, influyó en sistemas esotéricos y herméticos posteriores. La Biblia la identifica como símbolo de confusión espiritual y rebelión. Apocalipsis 17 y 18. Babilonia y herencia ideológica Agenda 2030. Espiritualidad diversa y sincrética. Babilonia integró dioses y creencias de múltiples culturas, generando un sistema espiritual inclusive pero desprovisto de verdades absolutas. Sexualidad ritual. El culto a dioses como Ishtar, diosa del amor y la guerra, incluía prostitución sagrada, donde el sexo era parte del ritual religioso. Diversidad de género y roles fluidos. Algunos registros describen a sacerdotes o seguidores de Ishtar que adoptaban roles femeninos o eran castrados, lo que puede interpretarse como una temprana manifestación de disolución del binarismo de género. Relativismo ético. La religión babilónica no ofrecía una ética universal, sino normas cambiantes según intereses políticos y religiosos. Culto al ego y el poder. El rey era visto como un representante de los dioses y muchas veces como una figura divina, generando una cultura centrada en el dominio, lujo y orgullo humano. Grecia, ideología, razonamiento filosófico sobre lo divino. Platonismo, gnosticismo, relativismo, culto al cuerpo, culto a las pasiones, culto al ego. Base para teosofía y movimientos nueva era. Idea del alma encarnada y evolución espiritual. Idea del hombre como Dios en potencia. Grecia y su relación con la Agenda 2030. Homosexualidad aceptada y ritualizada en la Grecia clásica. La relación homosexual entre adultos y adolescentes, como la pederastía, era común y socialmente aceptada, especialmente en la élite. Idealización del cuerpo. Se promovía la perfección física, especialmente del cuerpo masculino, lo cual llevó a la hipersexualización artística, esculturas, literatura y teatro. Diversidad de géneros y relaciones. Aunque no existía una categoría moderna de identidad de género, los roles sexuales eran fluidos en el teatro y en la vida social. Muchos dioses griegos también mostraban comportamientos sexuales diversos. Relativismo ético. Filósofos como los sofistas enseñaban que no existe una verdad absoluta y que el bien y el mal son construcciones humanas. Exaltación del ego y la razón. El hombre era la medida de todas las cosas, y el orgullo intelectual sustituyó la dependencia de lo divino. Roma, ideología.
sincretismo religioso, tolerancia a cultos mientras no contradigan al poder imperial, derecho como principio de orden supremo y control total del ser humano, divinización a los gobernantes, herencia espiritual, fundamento del imperialismo moderno y del globalismo cultural. Iglesia Católica Romana como heredera institucional con elementos sincréticos del paganismo. Roma y su herencia ideológica en la Agenda 2030. Hipersexualización social y política. El Imperio Romano, especialmente en su decadencia, el sexo se convirtió en un entretenimiento público. Orgías, prostitución legalizada, espectáculos eróticos en los teatros y banquetes. Homosexualidad aceptada con reglas sociales. Era común entre hombres adultos, con esclavos o jóvenes, aunque con restricciones de estatus social y roles dominantes. Diversidad de género y roles extremos. Algunos emperadores adoptaban comportamientos extravagantes. Por ejemplo, Nerón, que era considerado como una bestia, se casó con un hombre vestido de mujer. Heliogábalo se vestía como mujer y buscaba ser llamado emperatriz. Pérdida total de los valores tradicionales. La familia y la moral tradicional romana fueron debilitándose. El divorcio y el aborto eran comunes. El Imperio Romano y la marca de la bestia. La bestia de Apocalipsis simboliza al Imperio Romano y específicamente al emperador Nerón o el sistema del culto imperial. En tiempos del Imperio terrenal de Roma, el sistema esclavista era brutal y omnipresente. Esclavos marcados físicamente con hierros o tatuajes. Eran propiedad del amo y carentes de identidad personal. El sistema económico y político dependía de esta forma de deshumanización. Paralelo con el sistema de esclavitud actual. Existen formas modernas de esclavitud que reflejan los mismos principios de control y deshumanización. Esclavitud laboral y tráfico humano. Millones de personas forzadas a trabajar en condiciones infrahumanas. Las nuevas formas de marcado pueden ser simbólicas. Vigilancia digital, sistemas biométricos, nanotecnología en el cuerpo humano, puntuación social, etc. El sistema económico actual usa los códigos de barras EAN13. Tienen 3 pares de líneas largas, al principio, al medio y al final. Cada línea de este patrón representa el número 6. Al igual que sucede por supuesto con el valor simbólico del nombre Nerón, la bestia de Apocalipsis, todos los métodos de pago en la actualidad se hacen por medio de la red, World Wide Web, www. En el alfabeto hebreo, la letra W equivale en gematría al valor numérico 6. Por lo tanto, el enlace www equivale simbólicamente al número de la bestia, 666. En conclusión, la marca de la bestia, entendida como símbolo de sumisión y poder opresivo, encuentra varios paralelos fuertes entre la Roma del primer siglo y el sistema global de la actualidad. Agenda 2030 y el falso despertar de conciencia. Nuevo orden mundial, una nueva era espiritual. Paz mundial sin reconocimiento a la divinidad, sin reconocimiento al Creador, sin temor a Dios. Conciencia planetaria y la espiritualidad. Gaia, Madre Tierra, Pachamama, panteísmo, idolatría al universo, a los astros, agradecimiento a la fuente, pérdida de identidad espiritual, idolatría a la creación, no al Creador. Desarrollo del ser humano enfocado simplemente en el materialismo. Autodivinización, personas endiosadas, ego desbordado, reencarnación de liderazgo, marketing espiritual global, maestros del mundo, teosofía, figuras tipo Maitreya y gurús espirituales. En conclusión, una falsa espiritualidad basada en el ideal utópico tipo Babel. Un sistema de confusión, eso es lo que promueve el nuevo orden mundial. Un nuevo orden representa una nueva era. Un sistema espiritual que busca mezclar todo el conocimiento, mezclando elementos de muchas culturas, hinduismo, budismo, esoterismo occidental, astrología. Y esta diversidad cultural, esta diversidad espiritual, tiene su origen en ese sistema de confusión de Babel. Se crean falsos dioses, se crean nuevas ideologías, se crean arquetipos que luego la gente quiere seguir. Es el método que siempre utilizaron las bestias que se desprendieron de la Torre de Babel. Pero ahora en la actualidad vemos que les mezclan nuevos elementos. Ahora se mezcla con pseudociencia, con la física cuántica. Eso lo hace mucho más atractivo. En la actualidad vemos como algunos inclusive hablan de un nuevo lenguaje universal energético. O hablan de una vibración común para toda la humanidad, lo que simbólicamente recuerda al intento de Babel de alcanzar la unidad y lo divino por medios humanos. Y aquí entra la idea de la frecuencia, utilizada como una forma moderna de explicar los estados espirituales o emocionales. Las tablas de frecuencia que muestran emociones como el miedo, la culpa, el amor o en distintos niveles vibratorios son un intento de cuantificar la espiritualidad, un esfuerzo por medir lo invisible, entender el mundo espiritual y volverlo accesible para todos. Y si lo analizamos sabiamente, espiritualmente, esto puede verse como una especie de nueva Torre de Babel, pero esta vez basada en pura pseudociencia. Hay que utilizar la sabiduría, mis hermanos. Las tablas de frecuencia no tienen un verdadero respaldo científico. No existe una medición objetiva ni verificada de frecuencia vibracional de emociones. Atribuirle un número a un estado emocional es atribuirle un número, cuantificar el mundo espiritual.
Por ejemplo, decir que la tristeza vibra a 75 Hz y el amor a 500 Hz. Les pregunto, mis hermanos, ¿desde cuándo se puede medir el amor? Luego el sistema que hará les va a crear una aplicación con tablas de frecuencia vibracional para saber cuánto ustedes aman a su pareja, o cuánto los aman ellos a ustedes, o cuánto ustedes aman a sus hijos. Las emociones son virtudes del espíritu, hacen parte del mundo invisible, no se puede medir. Queremos cuantificar las cosas porque de esa manera sentimos que tenemos el control. Pero no somos máquinas, somos seres espirituales. ¿Cuál es el verdadero problema con todo esto, hermanos? De vibrar alto, que puede generar un fuerte rechazo hacia las emociones negativas. Personas que sienten tristeza, ansiedad, rabia o miedo pueden llegar a pensar que están fallando espiritualmente por sentir eso. Nos vuelven como robots. Se promueve la reprensión emocional bajo la idea de no bajar la vibración. La gente evita el dolor, la introspección profunda, disfrazándolo de positividad. Con esta idea de querer siempre estar vibrando alto, las personas no confrontan sus emociones, las personas no resuelven su conflicto interno, sino que lo ocultan, lo niegan o lo disfrazan con afirmaciones positivas. Esto impide una sanación real, mis hermanos. Algunas personas creen que simplemente por estar vibrando alto, a través de pensamientos positivos o cristales de sonidos especiales, pueden atraer el éxito, la salud o el dinero sin tomar decisiones concretas o asumir una responsabilidad real. Se sustituye el esfuerzo, la voluntad por vibrar. Se responsabiliza a la persona por cualquier cosa negativa que le pase. Perdiste tu trabajo, perdiste tu pareja, es tu culpa, es porque estás vibrando bajo. ¿Tuviste un ascenso en el trabajo? ¿Ganaste la lotería? Muy bien, estás vibrando alto, lo has manifestado, tú eres tu propio Dios. Todo esto crea una invalidación emocional y una espiritualidad superficial. Muchas veces estas ideas promueven una especie de dictadura de bienestar, donde solo se valida lo bonito, lo alegre y lo luminoso. Esto lleva a minimizar el sufrimiento ajeno. El dolor hace parte natural del crecimiento humano. Esta falsa espiritualidad simplemente busca un escape de no confrontar. Una espiritualidad auténtica no elimina el dolor, lo transforma. Pero si evitamos sentir, si bloqueamos simplemente las emociones como si fuéramos máquinas, como si tuviéramos una aplicación para hacerlo, pues realmente no podremos hacer una transformación real, no podremos sanar. Y que no se malinterprete lo que estoy diciendo, mis hermanos. Tampoco estoy diciendo que ustedes se dejen llevar por los pensamientos negativos. Pero esta idea de vibrar alto y las tablas de frecuencia emocional, aunque parecen algo positivo, pueden convertirse también en una trampa emocional, una trampa espiritual. Cuando se usan para evadir las emociones, negar la realidad y disfrazar el sufrimiento, dejan de ser una herramienta de crecimiento y se vuelven en un obstáculo. En lugar de evitar las emociones difíciles, debemos integrarlas. La verdadera sanación no viene de ignorar lo que sentimos, sino de atravesarlo con conciencia y compasión. Vibrar alto no debería significar sentirse feliz todo el tiempo, sino vivir con autenticidad, incluso en medio de la oscuridad. Conclusión: al igual que en Babel, el problema no es el deseo de ascender, sino el intento de alcanzar lo divino sin depender de Dios, sino una transformación sincera del corazón. Eso es espiritualidad sin conversión, iluminación sin arrepentimiento, energía sin verdad. Las tablas de frecuencia prometen ascenso y poder espiritual, pero sin autoconfrontación, sin cruz personal, sin gracia divina, sin rendición del ego. Este es el mismo espíritu de Babel. Podemos llegar al cielo, pero por nuestros propios medios. Como ustedes ya lo pudieron ver, el nuevo orden mundial tiene su origen simbólico en la Torre de Babel. Cada punto de esta agenda satánica es estratégico y está basado en este sistema de confusión. Alejar al ser humano de su creador es hacerlo olvidar su origen. Quitar el temor del creador es crucial para implantar este nuevo orden. Nuestro Padre es espíritu. Si nos alejan de él, estamos muertos espiritualmente. Nuestro Padre, como creador de este reino, como poderoso de orden, Él da unas instrucciones para que se cumpla aquí el ciclo de la vida. La diversidad de dioses es una estrategia que se usa como método para desorientarnos espiritualmente. Eso trae diversidad de ideologías, diversidad de religiones. La ausencia de un Padre Creador viene acompañado de indisciplina, de inconsciencia. La falta de reconocimiento de un ser superior quita la humildad en el corazón del hombre, creando un ego desmedido. Todo ser que pierde temor hacia su Creador termina por endiosarse a sí mismo. Ese empoderamiento crea ceguera espiritual y pérdida de conciencia. Todo eso nos lleva a la pérdida de valores como lo estamos viendo hoy. Depravación sexual, ideología de género, pedofilia, aborto, eutanasia, destrucción de la familia, mis hermanos, destrucción de la vida, del amor. Por eso aquí quiero explicarles cómo es que se manipula el ser humano a nivel espiritual, cómo es que ha tenido éxito este sistema satánico, cómo es que se ha implementado este sistema de Babel con todos sus imperios. Aquí es importante entender sobre los símbolos, mis hermanos, comenzando cuando se habla de Dios. Cuando hablamos de Dios como símbolo, en general todos entendemos que se habla del Creador, independientemente de su etimología. A través de esa palabra Dios entendemos que se está hablando del Creador. Y cuando hablamos del Creador, entendemos también que se habla del Padre Celestial. Un Padre Celestial es un Padre espiritual. Ahora, mis hermanos, yo les invito a la siguiente reflexión.
¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué cuando hablamos de el Creador o del Padre Celestial o el Padre Espiritual lo hacemos en sustantivo masculino? ¿Por qué lo representamos simbólicamente en una energía masculina? La mejor manera de explicar esto, mis hermanos, es haciendo una analogía precisamente con el mismo cielo, ya que el cielo también lo llamamos en sustantivo masculino. Porque el cielo o los cielos protegen a la tierra, la resguardan. Los cielos proveen el agua, la luz para que crezca vida aquí en la tierra. La tierra la llamamos en sustantivo femenino porque representa una energía femenina, porque ella es receptora de lo que dan los cielos, para luego por supuesto manifestar aquí la vida en lo físico. Asimismo, cuando estamos hablando del espíritu, lo hacemos en sustantivo masculino, representa un carácter, una fuerza. Y cuando hablamos de la materia, también lo hacemos en sustantivo femenino, es la manifestación del espíritu. Nuestro Padre nos resguarda, Él es proveedor, Él es dador de vida. Él es espíritu, Él es el que da vida al cuerpo sacado de la tierra. Por eso es que hablamos en masculino, por eso es que hablamos de un Padre creador, un Padre celestial, un Padre espiritual. Ahora, ¿qué es lo que representa un padre? Para que ustedes lo entiendan. ¿Cuál es la función de un verdadero padre en una familia? Un verdadero padre, en el orden divino por supuesto, un verdadero padre de familia es proveedor, es protector, es la cabeza, es la guía de la familia. Se puede decir que el padre es la conciencia de su hogar. Él como energía masculina debe dar disciplina a sus hijos. Pero no solo eso, como él es el encargado de proveer, de proteger, debe estar dispuesto inclusive a sacrificar su propia vida. Quiero que se imaginen, mis hermanos, que entra un malvado asesino a la casa de una familia conformada por padre, madre e hijos. Ahora vamos a suponer que ese malvado asesino le da la oportunidad a esa familia de que si se sacrifica aunque sea uno, podrán salvarse los demás. ¿Ustedes quién creen que se debe sacrificar? ¿Quién debe sacrificarse por los demás? El que debe sacrificarse por los suyos, por su familia, por supuesto debe ser el hombre, el padre. Claro está, si es un hombre de verdad. Y si no está el hombre, por supuesto será la madre. Pero espero se entienda el punto. Porque el padre representa precisamente un poder protector. Todas esas características están contenidas en la energía masculina. Por eso es que llamamos padre a nuestro creador. Y no madre, tampoco lo llamamos fuente. Porque también por eso nuestro Padre tiene un nombre, porque eso nos da una identidad, todo eso hace parte de su espíritu, para entender precisamente su carácter. Carácter que conocimos perfectamente a través del Mesías, ya que Él se sacrificó por nosotros. Ahora, lo que quiero que entiendan con esta explicación, mis hermanos, es que cuando hablamos de Dios, de la palabra Dios, simbólicamente representa también un Padre, un espíritu. El espíritu manifiesta una conciencia, un carácter en nosotros. Ahora, cuando se hablan de dioses, se está hablando que ellos también representan un espíritu. En la antigüedad, la forma en que se manipulaban a las personas era con la creación de estos dioses, de falsos dioses. Falsos dioses son falsos padres espirituales. Observaban los astros, las estrellas y le hacían una imagen, para que luego los hombres buscaran la semejanza de esos dioses o padres espirituales. A cada imagen se le daba un espíritu, o sea, un carácter, unas características de comportamiento, un tipo de conciencia. Ese es el poder de un símbolo. Así se crea un arquetipo. Cuando las personas idolatran una imagen, lo que hacen es imitar esa imagen, tener la semejanza de ese Dios falso, de ese falso padre espiritual. El ser humano fue hecho a imagen del Creador. A imagen simplemente, mis hermanos, porque la semejanza se debe alcanzar aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa cuando el hombre desconoce a su Creador? Pues que desconoce también, obviamente, a su padre espiritual. La mejor manera de entender esto, mis hermanos, es con nosotros mismos. Cuando nosotros somos apenas unos niños, en ese momento no está desarrollado nuestro neocórtex prefrontal, que es donde se desarrolla nuestra conciencia. Así que en ese momento nuestros padres terrenales serán nuestra conciencia. Ellos son los que van a dictaminar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Nosotros, por supuesto, siempre vamos a obedecerlos o vamos a buscar imitarlos. Un hijo busca imitar a su padre. Un hijo busca la semejanza de su padre. Pero ¿qué pasa cuando un niño crece sin padre? El padre representa la conciencia masculina, es la disciplina. Y no olviden que todos vinimos aquí con una inclinación hacia el mal. El Mesías lo dijo, no hay nadie bueno en la tierra. Aunque tenga su madre, eso no bastará para ser corregido. Ahora su comportamiento se verá influenciado por otras figuras adultas. Eso mismo es lo que le ocurre al hombre a nivel espiritual cuando se le aleja del Creador, cuando se le aleja de su verdadero padre espiritual. Y se le colocan por supuesto otros falsos dioses, que su conducta, su semejanza será conforme a esos falsos dioses o a esos falsos padres espirituales. Si damos una mirada al pasado, mis hermanos, desde tiempos ancestrales, todas las civilizaciones humanas siempre han dirigido su mirada al cielo, sobre todo el cielo nocturno. Ahí siempre han intentado descifrar por medio de las estrellas el misterio de su propia existencia. Buscaban siempre entender cuál era el propósito del ser humano aquí en la tierra como creación.
Claramente ellos tenían una cosmovisión muy diferente a la que nos implantó el sistema en la actualidad, porque a nosotros se nos lavó la cabeza con el modelo heliocéntrico, pero ellos entendían que no estaban divagando en un espacio sideral como una mota de polvo perdida en el infinito. Ellos observaban el cielo con mayor cercanía y veían las estrellas con otra naturaleza. Ellos veían las estrellas como seres espirituales, como mensajeros del cosmos, a diferencia de nosotros que nos enseñan que las estrellas simplemente son bolas de gases que están a millones de kilómetros. Siempre estaban buscando entender la naturaleza de la creación a través de la observación de lo alto en los cielos y también en la profundidad de los mares. Sin embargo, ahí es donde entra la astucia del adversario o de Satán, porque él comenzó a dar interpretación literal de lo que estaba arriba en los cielos y de lo que estaba en la profundidad de los mares. Comenzó a hacer imágenes. Las imágenes, mis hermanos, son símbolos, y por medio de los símbolos se programa el subconsciente. Los símbolos son el lenguaje del espíritu. ¿Y qué dicen las instrucciones del Creador? Dice en Éxodo 24, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Por esa razón es que nuestro Padre Creador nos da estas instrucciones, nos advierte, porque Él sabe en su sabiduría que de esta manera, por medio de las imágenes, de los símbolos, se puede manipular la mente del ser humano. Los símbolos deben ser entendidos por medio del espíritu. Y cuando venimos acá estamos dormidos espiritualmente. Hay una frase muy popular que se le atribuye posiblemente a Confucio, pero vale la pena recordar. La frase dice que este mundo no está gobernado por leyes, sino por símbolos. Y tiene toda la razón, ustedes lo van a entender a continuación. Vamos a analizar simbólicamente la principal divinidad o al principal poderoso de los griegos, a Zeus. Ustedes ya saben que del nombre Zeus se crea la palabra Deus, hoy en día conocida como Dios. En las traducciones de la Biblia se reemplazó el nombre original del creador, el tetragramatón Yud-Hei Vav-Hei, por la palabra Dios o Señor. La palabra Dios como tal, hermanos, es un símbolo, representa al mismo Zeus. En Babilonia su equivalente era Marduk, en Egipto su equivalente era Amon-Ra, para Roma era Júpiter y para los cananeos era Baal. Cuando se crea una imagen de lo que está arriba en los cielos, en la tierra o en la profundidad de los mares, es para representar precisamente simbólicamente a un espíritu. Un espíritu es un carácter y un carácter tiene características. En las características visuales de Zeus vemos a un hombre de edad, un hombre mayor, con barba blanca, pelo blanco, con un cuerpo bien esculpido, un cuerpo sacado de un personaje de acción. El culto a la vanidad física representa el culto a los deseos terrenales. Y con eso me refiero a los deseos del complejo reptiliano, a los deseos de la carne. Es un culto al ego, es un culto al mundo exterior. También vemos por supuesto el famoso rayo en la mano que muchos han relacionado como una alegoría del mismo Satán. Ya que en Lucas 10:18 dice: y él les dijo, yo veía a Satán caer del cielo como un rayo. Pero más allá de lo que podemos analizar visualmente en una imagen, cuando se trata de analizar una imagen, un símbolo ancestral, también se debe ver las características que nombran, por supuesto, en su historia mitológica. Zeus, el gobernador supremo del panteón griego, es reconocido no solo por su poder y dominio sobre los cielos, sino también por su comportamiento sexual, que ha sido interpretado como símbolo de promiscuidad y en algunos casos de homosexualidad. A lo largo de los mitos, Zeus mantiene relaciones con múltiples mujeres, diosas y mortales, muchas veces recurriendo a la seducción, el engaño o incluso la violencia para conseguir sus fines. Sin embargo, también existen relatos que sugieren una dimensión homoerótica. El más conocido es el mito de Gamínides, un adolescente príncipe troyano de gran belleza a quien Zeus rapta, transformado de águila para llevarlo al Olimpo y hacerlo su copero y amante. Este episodio ha sido interpretado por algunos estudiosos como una representación de la pederastía aceptada en ciertos contextos de la Grecia antigua y sitúa a Zeus como símbolo también del deseo homosexual. Todos estos actos depravados que nombran sobre Zeus, como su promiscuidad, la homosexualidad, la pederastía o pedofilia, son los mismos actos que cometía el emperador Nerón. Si ustedes investigan a Nerón se darán cuenta que él practicaba orgías con mujeres, con hombres, inclusive tomó a uno de sus esclavos que era un niño, lo castró y lo hizo su esposa. Es lo mismo que hizo Zeus cuando tomó al adolescente Gamínides y lo llevó al Olimpo para hacerlo su amante. Nerón simplemente estaba haciendo las cosas que hacía su dios, que es Zeus, que era su padre espiritual. Un hijo busca la semejanza de su padre, recuérdenlo. Y como ustedes ya saben, Zeus es el arquetipo del espíritu de Satán. ¿Y dónde está eso? Apocalipsis 2:12 dice: y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo. Les recuerdo, hermanos, que Pérgamo era una de las ciudades principales de Grecia, y ahí idolatraban a Zeus. Dice: el que tiene la espada de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satán. La escritura, la palabra de nuestro creador, nos revela qué representa simbólicamente Zeus. Ahora recuerden que estamos hablando de las características de Zeus. Cuando se habla de las características estamos hablando de su carácter, y cuando se habla de su carácter estamos hablando del espíritu. Y si entendemos que Zeus es Dios, es el padre de este mundo, que es Satán, les pregunto, mis hermanos, ¿acaso no es lo mismo que está promoviendo la actual agenda?
¿Acaso no vemos una humanidad hipersexualizada? ¿Acaso no vemos una humanidad que normalizó la homosexualidad? Inclusive con este tema de la ideología de género, donde las personas inclusive se identifican como animales, ¿no les recuerda al mismo Zeus cuando tomó la forma de animal, por ejemplo cuando raptó a Gamínides tomando forma de águila para llevarlo al Olimpo? Y así como Zeus y como Nerón abusaron del poder para tomar inclusive niños, para abusar de ellos sexualmente, ¿no vemos que en la actualidad esos que se hacen llamar precisamente poderosos también cometen estos actos depravados con niños? Y no solamente estamos hablando de la élite, sino todos aquellos que tienen alguna clase de poder, incluyendo por supuesto los que están en la política o los que están en la fama. Los que tienen poder no solamente cometen estos actos de pedofilia, sino también que buscan legalizarlo. Recuerden que el hombre fue hecho a imagen del poderoso, del Elohim, del Creador. Un hijo busca la semejanza de su padre espiritual. Y los seres de la tierra no se están pareciendo en nada a su verdadero padre, no se están pareciendo a Yahweh, porque eso no es lo que promueve nuestro Padre verdadero. Él nos dejó unas instrucciones y nos mostró de su carácter, de su espíritu, y lo hizo a través de la mente del Mesías. Los hijos de este mundo se parecen al padre de este mundo, se parecen a Satán. Ahora, hermanos, así como en la antigüedad se creaban imágenes o símbolos de las estrellas, se creaban dioses y la gente idolatraba a esos dioses y terminaban buscando la semejanza de esos dioses, en la actualidad se hace lo mismo. Y no lo digo por esta espiritualidad que promueve la nueva era, donde se promueve la idolatría a los astros, donde determinan que su patrón de conducta está determinado por las estrellas, por los signos zodiacales. Más allá de todo eso, que se promueva la idolatría a las estrellas, al universo, a la creación y no al creador. Más allá de todo eso, les voy a enseñar, mis hermanos, que se utiliza el mismo método de manipulación mental, espiritual, a través del simbolismo de las estrellas. En la escritura de nuestro verdadero Padre, nuestro Creador, de Yahweh, Él nos revela realmente qué representan las estrellas, cuál es el simbolismo de las estrellas. Apocalipsis 1:20 dice: el significado de las 7 estrellas que tengo en la mano derecha y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Fíjense muy bien lo que dice a continuación. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las estrellas, mis hermanos, simbólicamente en el contexto de la escritura bíblica, representan a los ángeles. En hebreo, mis hermanos, la palabra para referirse a los ángeles es malajim. Malajim significa mensajeros, mensajeros celestiales. Para las otras culturas, estos mensajeros celestiales o la unión de esos mensajeros celestiales hacían parte de un dios, de una divinidad. Como ya lo pudimos ver, mis hermanos, cuando la gente idolatra a dioses, busca la semejanza de esos dioses, busca parecerse a ellos. Estos dioses son mensajeros celestiales, portan un mensaje. Y en la actualidad, mis hermanos, vemos que se utiliza el mismo método de programación mental a través del simbolismo de las estrellas. ¿O por qué creen que los famosos que están en el deporte, la música, el cine o en cualquier clase de espectáculo de este mundo, los llamamos estrellas? Los llamamos estrellas del deporte, estrellas de la música, estrellas del cine. ¿O ustedes creen que es casualidad que se le atribuya estas características simbólicas a la gente famosa? ¿Ustedes creen que es casualidad que el Salón de las Estrellas esté precisamente en la ciudad de Los Ángeles? Cuando ustedes vean un pentagrama, una estrella de 5 puntas, es un hombre con sus 5 extremidades, cabeza, brazos y piernas. Lo que enseña el sistema a través de ese simbolismo es que el hombre es la imagen de esa estrella. Cuando ustedes vean un pentagrama invertido, es la representación de un ángel caído. Y la imagen de ese ángel caído representa el estado de conciencia de un hombre caído. Cuando las personas idolatran a sus estrellas de cine, a sus cantantes, buscan después parecerse a ellos, buscan su semejanza. Esas estrellas de cine, de música o de deporte portan un mensaje de programación mental, espiritual. Ahora, mis hermanos, si hacemos una reflexión mucho más profunda, si nos ponemos a pensar bien esto, el Creador nos hizo a imagen. Nosotros mismos somos una imagen de lo que está arriba en los cielos. Nosotros mismos somos un símbolo. Este cuerpo está para manifestar el reino celestial. La cuestión aquí, hermanos, lo que tenemos que pensar cada uno de nosotros es si estamos manifestando la voluntad de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, o estamos haciendo la voluntad de estos dioses, de estos falsos poderosos, de estos mensajeros caídos. Por eso fue que vino el Mesías, para liberarnos precisamente de este engaño de Satán, para que dejáramos de hacer la voluntad de estos falsos dioses, para liberarnos de un destino de condenación. Nosotros no debemos seguir la voluntad de las estrellas o de los astros, solo la voluntad del Creador del cielo y la tierra. Nosotros debemos ser la imagen y semejanza del verdadero poderoso, de Yud-Hei Vав-Hei, de Yahweh. Y esa semejanza solamente podemos conseguirla a través de la mente del Mesías. Es solamente a través de su mente que se manifiesta el verdadero propósito del verdadero Padre espiritual, del Creador del cielo y la tierra. Es por medio de la mente del Mesías que alcanzamos la verdadera imagen y semejanza. Es a través de la mente del Mesías que se manifiesta la voluntad del ser verdadero,
del yo soy en nosotros. Capítulo 3. El Egipto espiritual. Como lo hemos analizado hasta ahora, mis queridos hermanos, la historia de la humanidad, cuando se observa desde una perspectiva simbólica y espiritual, revela un patrón: el surgimiento de imperios que bajo diferentes nombres y culturas comparten una misma raíz espiritual. Este patrón tuvo comienzo con la Torre de Babel, símbolo de la primera gran rebelión organizada del hombre contra su hacedor, y se extendió a través de sus herederas espirituales, Egipto, Babilonia, Grecia y Roma. Quise dejar de último a Egipto, a quien considero yo es la más importante en la actualidad. Desde tiempos muy antiguos, mis hermanos, como ustedes ya saben, Egipto ha sido un símbolo poderoso, un símbolo de poder, de control y conocimiento oculto. No solo fue una civilización avanzada en lo tecnológico y lo esotérico, sino que también representó un modelo centralizado de dominio sobre los cuerpos y las mentes. En muchas interpretaciones, Egipto es asociado con la Torre de Babel, no solo por su arrogancia frente al orden divino, sino también por su intento de unificar la humanidad bajo una estructura de poder única y vertical. Hoy, en pleno siglo XXI, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta cómo vemos ecos de ese mismo espíritu en instituciones globales como la Organización Mundial de la Salud. Egipto es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, conocida por sus logros en arquitectura, religión, ciencia y arte. Sin embargo, más allá de sus logros materiales, Egipto representa un símbolo espiritual profundo en la historia bíblica y espiritual de la humanidad. Egipto fue una de las primeras civilizaciones organizadas tras el diluvio. Según las escrituras, se destacaba por su politeísmo, la adoración al sol Ra y a los faraones como dioses. Les recuerdo que Ra en hebreo significa maldad. Egipto en la Biblia es uno de los primeros grandes imperios post-Babel. Hijo de Cam, nieto de Noé, Mizraim, nombre en hebreo de Egipto, es un descendiente directo del linaje dispersado en Babel. En la Biblia, Egipto representa a menudo el sistema del mundo separado de su creador. Un sistema de opresión, de idolatría y resistencia a la voluntad divina. El ejemplo más claro es la esclavitud de Israel en Egipto. Simboliza el sometimiento del alma a un sistema mundano. Aunque Egipto y Babel son civilizaciones diferentes, comparten la misma raíz espiritual. Ambas buscaban la autoexaltación del hombre en lugar de la obediencia al creador. Egipto construyó pirámides para glorificar a sus faraones como dioses. Babel construyó una torre para hacerse un nombre sobre todos los nombres. Esa misma raíz espiritual dio origen a sistemas religiosos esotéricos y ocultistas que aún influyen en movimientos modernos como lo es el gnosticismo, la masonería y el esoterismo moderno. Egipto es centro de sabiduría ocultista, magia y hechicería. Egipto es una de las civilizaciones más mencionadas en la escritura bíblica y uno de los mayores centros de astrología, magia ritual, sanación esotérica y medicina mezclada con prácticas de hechicería. Farmakeia. Farmakeia, la palabra griega farmakeia aparece en el Nuevo Testamento y se traduce como hechicería, brujería. Uso de drogas para manipulación espiritual, engaño espiritual a través de medios ocultos. En griego clásico, farmakeia se refería originalmente al uso de sustancias, como hierbas, drogas, para sanación o envenenamiento, pero en el contexto bíblico toma un significado claramente espiritual y negativo. La práctica de la magia o brujería para manipular o controlar espiritualmente a otros. En Egipto se usaban plantas, minerales y venenos con fines mágicos religiosos. Había una fusión entre medicina y hechicería. Los médicos eran también sacerdotes y magos. Los hechiceros egipcios, Artumín, como se menciona en Éxodo, practicaban encantamientos, controlaban energías espirituales y usaban sustancias psicoactivas. Principal objetivo de la farmakeia: manipular la mente y la voluntad de las personas, provocar enfermedades físicas o espirituales, proteger o maldecir según el deseo del faraón o los sacerdotes, instrumento de control específicamente sobre los esclavos y los enemigos del Estado. En el Nuevo Testamento la palabra farmakeia aparece explícitamente como práctica espiritual corrupta. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, farmakeia, hechicerías, enemistades, pleitos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino del Elohim. Apocalipsis 18:23. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra.
pues por tus hechicerías, farmakeia, fueron engañadas todas las naciones. Este verso habla de Babilonia, que representa el sistema mundial espiritual que incluye prácticas de brujería, hechicería y manipulación, igual que Egipto. La farmakeia antigua, mis hermanos, y la farmakeia moderna comparten un punto en común, y es el uso de sustancias químicas con efectos sobre la mente y el alma. Al igual que con la farmakeia antigua, donde vemos que se utilizaban sustancias para influenciar sobre el alma o la voluntad de las personas, en la actualidad estamos viendo que la Organización Mundial de Satán utiliza ciertos fármacos disfrazados de medicamentos con la intención de enfermar, adormecer, controlar, manipular psicológicamente a poblaciones enteras. Éxodo 7:11. Entonces llamó también el faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Esto deja en evidencia que los faraones recurrían a la farmakeia. A continuación, un comercial muy simbólico de la Organización Mundial de Satán. You might not know me, but you know what I am, what I was. The mighty bull, repulsor of millions, lord of the two lands, sovereign protector of Egypt. Pharaoh, Ramses V. It's my fear, my appearance, as I once did. This sickness, it didn't discriminate. All were vulnerable. All were fearful. Even kings. Highly infectious and incurable. Smallpox took the lives of hundreds of millions of people. But humanity fought back. The smallpox vaccine became the first ever vaccine, and you administered it with fierce determination. Health workers tracked down the virus, going door to door to chase it out of every corner. 500 million vaccinations were given, forming a ring of safety. The disease was gone, and with it the pain, suffering, and stigma that afflicted countless lives. Including mine. The power of science prevailed. In a disease that had been around for thousands of years, you completely wiped it out. I was remembered as a pharaoh, a ruler of ancient Egypt. Even after death, I was preserved, celebrated. But you will be remembered for this, the preservation of life. If you can do this, you can surely do anything. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso el padre de la mentira. Una momia tiene entre 3.000 y 4.000 años de antigüedad. Los tejidos no conservan ADN viral en estado útil sin una conservación específica, y esto solo ha sido posible en condiciones extremas como el permafrost. No existe una autopsia moderna, forense o biológica confirmada que pruebe la presencia del virus variola mayor, viruela, en los tejidos de Ramsés V. La identificación fue puramente visual, observando lesiones cutáneas con aspecto de pústulas secas. Diagnosticar una enfermedad viral basándose en la apariencia visual de una momia no cumple ningún estándar científico actual. No hay evidencia concluyente de que Ramsés V muriera de viruela. Las marcas en su piel pueden explicarse por factores post-mortem.
errores en la momificación o enfermedades cutáneas no virales. Sin ADN viral confirmado ni análisis patológico riguroso, la afirmación es una hipótesis especulativa, no un hecho probado. La viruela ha sido tradicionalmente descrita como una enfermedad causada por el virus variola. Sin embargo, hay debates y cuestionamientos acerca de la evidencia científica que respalda esta afirmación. En particular, existen argumentos que indican que el virus nunca fue aislado propiamente y que la viruela no cumpla con los postulados de Koch para demostrar la causalidad de un agente infeccioso. Falta de aislamiento puro del virus variola. A pesar de los avances en microbiología y virología, expertos críticos argumentan que el virus variola nunca ha sido aislado en estado puro. Se menciona que las muestras utilizadas en estudios incluyen tejidos con múltiples microorganismos y que no existe evidencia clara y reproducible de un aislamiento viral puro que permita demostrar que el variola es un agente único y específico causante de la viruela. Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus famaquias, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Satán, el padre del engaño. Satán es un manipulador psicológico cuya arma principal es la mentira. Utiliza el miedo como herramienta para paralizar, confundir y someter la voluntad humana, desviando así las personas de la verdad y del discernimiento. La hechicería o los fármacos de Satán de la actualidad ya no son simples pociones o sustancias ingeridas, sino que son inyecciones que van directo al núcleo de la célula con nanopartículas y tecnologías bioquímicas. Estos fármacos, por supuesto, son presentados como salvación, pero que operan realmente como instrumentos de muerte y dominación encubierta. Esta nueva forma de hechicería, o esta forma moderna de la farmaqueia, mis hermanos, ya no es solo un arte oculto de brujería. Es una hechicería tecnocrática respaldada por ciencia manipulada, propaganda y estructuras globales de poder. Las sustancias que se introducen en el cuerpo no solo alteran la biología, sino que afectan también los estados mentales, el equilibrio emocional y la capacidad de conexión espiritual. La farmaqueia actual está al servicio del mismo Satán, que no busca curar, sino busca más bien docilizar. A través de sus inyecciones se instala un sistema de control, ya sean inmunológicos, neurológicos o incluso digitales, que pretenden precisamente transformar al ser humano en un ente predecible, controlable, desconectado de su soberanía espiritual. Es una hechicería de laboratorio, una alquimia oscura disfrazada de progreso. No solo enferma el cuerpo, sino que silencia la intuición, adormece la conciencia. Esta es una guerra espiritual. Los fármacos modernos no son simplemente tratamientos médicos. Son herramientas de una guerra silenciosa, una guerra que busca no solo la obediencia del cuerpo, sino la sumisión de la conciencia. Alquimia y farmaqueia egipcia, protociencia y transmutación espiritual. Egipto es considerado uno de los orígenes de la alquimia. La palabra griega kemia, química, proviene del nombre egipcio del país Kemet, la Tierra Negra. Esto sugiere que el arte de transmutar metales y sustancias tiene raíz en las prácticas sagradas egipcias, donde los templos servían como laboratorios sagrados. Los sacerdotes eran farmacéuticos magos. El conocimiento estaba cifrado en símbolos, metáforas y jeroglíficos. Influencia sobre la alquimia griega y hermética. La alquimia griega y hermética, como la de Hermes Trismegisto, bebe directamente de esta tradición egipcia. Los textos alquímicos greco-egipcios de Alejandría toman fórmulas egipcias antiguas, adaptadas al pensamiento griego y neoplatónico. Se habla de transmutación del plomo en oro como símbolo de ascenso espiritual. Los metales representan aspectos del alma humana y las operaciones alquímicas son ritos iniciáticos. Así como la hechicería del antiguo Egipto, la farmaqueia, empleaba metales pesados para sus pociones mágicas. Estamos viendo que la farmaqueia moderna reconfigura esa alquimia ancestral, integrando metales y pseudometales como el grafeno. El uso de estos metales y pseudometales como el grafeno está transformando el diseño de los medicamentos. Los está convirtiendo en nodos inteligentes dentro de un sistema de salud digital e interconectado. El uso de estos materiales avanzados están lejos de una finalidad de ayudar. Se crearon con la intención de un sistema de vigilancia y control, a través de redes inalámbricas como el 5G. El ser humano, mis hermanos, no es solo materia, sino que es un puente vivo entre lo físico y lo espiritual, entre la creación y su origen. El cuerpo humano actúa como una antena biológica natural. Está diseñado para recibir y expresar energía vital, que por supuesto proviene del espíritu de nuestro creador. Pero ahora nos transforman poco a poco en antenas artificiales con estos ferrofluidos y pseudometales que utiliza la farmaqueia moderna. Hibridan nuestras células a través de nanopartículas lipídicas que a su vez sirven para pegar nuevos remedios de la farmaqueia. A continuación, mis hermanos, quiero enseñarles aquí en un corto video cómo a través de técnicas de ultrasonido y radiofrecuencia, utilizando microburbujas, se puede hacer expandir la barrera hematoencefálica para llegar a nuestras neuronas.
In the brain, capillaries are surrounded by the blood-brain barrier, which plays a crucial role in maintaining brain health. The blood-brain barrier is highly selective and prevents pathogens and harmful substances that could be present in the blood from entering the brain while allowing the passage of necessary nutrients. Tight junctions tether the endothelial cells together and contribute to the restrictive properties of the barrier. These junctions are formed by complexes of transmembrane proteins that bind adjacent cells together. While the blood-brain barrier is effective at stopping the entry of harmful agents, it also prevents 100% of large therapeutics and 98% of small drugs from entering the brain after being delivered into the blood. To efficiently deliver therapeutics to the brain, strategies are being developed to briefly overcome the blood-brain barrier while ensuring the rapid restoration of its long-term protective function. Scientists at Sunnybrook Research Institute have established a non-invasive approach to briefly increase the permeability of the blood-brain barrier in a controlled, targeted, and reversible manner. The transducers can be targeted to sonicate precise brain regions of interest. Microbubbles are composed of a phospholipid bilayer shell that is approximately 1 to 2 micrometers in diameter and are filled with an inert gas. The interaction of the ultrasound waves with the microbubbles result in a temporary increase in the permeability of the blood-brain barrier. The drug to be delivered to the brain is injected into the bloodstream with the microbubbles. In preclinical studies, this procedure has been found to successfully allow the passage of therapeutic molecules, vectors for gene therapy, and stem cells to areas of the brain targeted by ultrasound. The drug and microbubbles travel throughout the circulation. Once the acoustic waves reach the brain region of interest, they activate the microbubbles within the blood vessels at this location. The ultrasound has a frequency of millions of waves per second. Here, they are being shown at a much lower speed for clarity. The ultrasound waves interact with the microbubbles, which absorb the acoustic energy, causing them to expand and contract within the capillaries. This phenomenon is called oscillation, and it results in the stretching and compression of the capillary walls. The protein complexes are mechanically separated, and the tight junctions become unlocked. As the permeability of the blood-brain barrier increases, the therapeutic drug begins to exit the capillary and enter into brain tissue. The duration of the sonication cycle is very short, lasting only 1 or 2 minutes. The barrier remains permeable for only a few hours after the sonication is stopped. The drug is now able to reach its therapeutic target in the brain. Through this non-invasive procedure, a variety of drugs can gain access to the diseased brain for treatment. In conclusion, temporarily increasing the permeability of the blood-brain barrier with focused ultrasound in the presence of microbubbles is a method that could transform how therapeutics are delivered to the diseased brain. Como ustedes ya lo pudieron ver, mis hermanos, con la tecnología actual es posible, usando estas técnicas de ultrasonido y radiofrecuencia, expandir la materia hematocefálica para llevar sus ferrofluidos y fármacos a nuestro cerebro. A través del miedo como principal herramienta de manipulación mental, nos inventan enfermedades, para luego, por supuesto, darles acceso al cuerpo humano, que es el templo del Creador. Hackean el cuerpo humano para luego intentar llegar a nuestro cerebro, que es la interfaz entre el reino celestial y el reino terrenal. We are probably one of the last generations of Homo sapiens. Now, how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data. Now, why is data so important? It's important because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. We can hack human beings and other organisms. Now, what do you need in order to hack
a human being. You need two things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. But control of data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. All of life, for 4 billion years, dinosaurs, amoebas, tomatoes, humans, all of life was subject to the laws of natural selection and to the laws of organic biochemistry. But this is now about to change. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds. Not the intelligent design of some god above the clouds. But our intelligent design and the intelligent design of our clouds, the IBM cloud, the Microsoft cloud, these are the new driving forces of evolution. Con el uso de la nanotecnología dentro de nuestro cuerpo, es posible enviar y recibir señales tipo MAC que permiten la transmisión de información al sistema, funcionando como una red interna de comunicación biológica. Así como en el exterior se utilizan datos biométricos para identificarnos y acceder a información, a nivel interno también se replican estos procesos. Nuestras señales corporales pueden ser leídas, inclusive pueden ser copiadas. Esto abre la puerta a un control más profundo. Estamos siendo integrados silenciosamente en una vasta red neuronal artificial, donde el cuerpo humano se convierte en nodo y la conciencia en dato. La información es energía, y desde tiempos antiguos hemos visto que las civilizaciones han buscado concentrar y canalizar esa energía humana, no solo en sentido físico, sino también simbólico y espiritual. Nuestro Padre Creador nos ordenó multiplicarnos, llenar la tierra y ejercer dominio sobre ella, pero este sistema satánico hace lo contrario. Promueve la despoblación, nos amontona en ciudades como ganado y concentra toda la energía física y espiritual. El origen de este sistema, como ya lo estudiamos, fue con la Torre de Babel, descrita en los textos bíblicos como la primera gran construcción de la humanidad. Pero más que una torre, Babel representa una ciudad donde las personas fueron reunidas bajo el único propósito de alcanzar el cielo. Si lo analizamos espiritualmente, esa concentración no solo era arquitectónica, sino también energética, porque reunía miles de personas con un objetivo en común. Eso genera una masa de intención, trabajo, energía que podía ser canalizada o manipulada. Los egipcios entendían perfectamente este principio. Ellos entendían el poder del espíritu, entendían el poder de la energía que generaban los seres humanos. Pero no solamente eso, sino que ellos construyeron monumentos, no solo como templos o tumbas, sino como poderosos nodos de energía que estaban alineados con las estrellas. Las 3 grandes pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserinos, están alineadas con sorprendente precisión con las estrellas del cinturón de Orión. Esta constelación estaba asociada por los egipcios al dios Osiris, símbolo de la resurrección y el viaje del alma al más allá. Para entender la naturaleza del cosmos, de los cielos, debemos analizarlo de una manera mucho más profunda, espiritualmente, por supuesto. Eso quiere decir que debemos integrarlo con nosotros. En la escritura bíblica nos hablan de la naturaleza de los cielos. Nos dice que existen 3 cielos. Segunda de Corintios 2:12. Conozco un hombre en el Mesías que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que el hombre no se le permite expresar. Aquí el apóstol Pablo relata una experiencia visionaria, donde fue arrebatado hasta el 3er cielo. El 3er cielo, mis hermanos, quiere decir que hay 3 cielos, hasta el paraíso. Escuchó cosas indecibles que no le estaban permitidas expresar a los humanos. Pablo aquí no estaba seguro de si la experiencia fue en su cuerpo o fuera del cuerpo, pero afirmó que Dios lo sabía, que el Poderoso lo sabía. La Biblia menciona 3 cielos. El primero es atmosférico, se puede decir que es el cielo terrenal, donde están las aves del cielo y las nubes. El segundo cielo es donde están los astros, las estrellas. Y el 3er cielo es la morada del Todopoderoso, de Yahweh. Quiero que quede claro esto, solamente son 3 cielos. Los 7 cielos que aparecen en textos apócrifos como el libro de Enoch no son cielos distintos, sino que son subdivisiones del segundo cielo. Estos cielos están relacionados con las llamadas estrellas errantes que hoy conocemos como planetas.
Vamos a organizar esto en pantalla para que lo entiendan mejor, mis hermanos. El primer cielo, como les dije anteriormente, es donde vuelan las aves del cielo, donde están las nubes. Ese es el cielo terrenal. Luego tenemos un segundo cielo, que es donde están los astros, las estrellas. Estas estrellas solo las podemos ver en la noche. Están entre el mundo espiritual y el mundo material. Las podemos ver, pero no las podemos tocar. Por eso es que los astronautas, siempre que les preguntan sobre las estrellas en el espacio, si las observan, jamás se ponen de acuerdo. Algunos dicen que ven un espacio sideral lleno de estrellas, y otros dicen que lo ven totalmente oscuro. A clear night, Colorado up in the mountains where there's no light, and you can see all these stars. Well, multiply that by 1,000. That's what it's like in space. And then when you're outside doing a spacewalk, and you have that one or two opportunities where you can let your eyes adjust, you can start to notice that some of the stars have colors we don't see here on the ground. So you see these pastel colors, light yellows, light pinks, light oranges, even light red ones, and light blue. There's all kinds of colors that you can see in these stars that you can't see here because it's... The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun that can be seen. And there's more than stars. You can see planets, you can see moon. Face, and you're on the sun side of the orbit. The sunlight washes out all the starlight, so you can't see any stars. Then when you look out into deep space away from the sun, it's the darkest black you can imagine. Pero bueno, yo sé que esta clase de cosas ustedes ya lo saben, por lo menos la mayoría, los que han hecho el trabajo de investigar, y saben que de este lugar no se puede salir de una manera física. Las estrellas no son cuerpos sólidos, ni tampoco son bolas de gases como nos quieren hacer creer con la pseudociencia heliocéntrica. Tampoco se encuentran a una distancia de millones de kilómetros o años luz como nos enseña el modelo jesuita copernicano, sino que precisamente están en el segundo cielo, en alguna parte del firmamento. Los astros son portadores de energía, son portadores de información. Por eso en la escritura los llaman mensajeros celestiales, son mensajeros del cosmos. Y por último está el tercer cielo, que es donde está el reino del Creador. Esta es una de las razones también por la que la pseudociencia heliocéntrica nos inventa el espacio sideral. Nos dice que hay un vacío. En otras palabras nos dicen que no hay Dios, que no hay Creador, que no hay divinidad. En el tercer cielo está el reino del Todopoderoso, del Creador. Un lugar imposible de acceder físicamente. Es de donde proviene el mundo espiritual. Es un mundo, por supuesto, invisible para nosotros. Asimismo, como nosotros somos la imagen del Elohim, del Creador del cielo y la tierra, el cuerpo humano como símbolo es la alegoría del cielo y la tierra. El cuerpo fue sacado del polvo de la tierra, representa la tierra, y la parte más elevada del cuerpo, que es nuestra cabeza, nuestro cerebro, es la alegoría de los cielos. Por esa razón, mis hermanos, es que nosotros tenemos tres cerebros, o tres complejos, al igual que hay tres cielos. Estos tres complejos hacen parte de uno mismo. El primero es nuestro cerebro reptiliano, como símbolo de la serpiente o gran dragón. Este es el que se encarga de las funciones más primitivas de este cuerpo animal, de los impulsos básicos de la carne como el deseo sexual, y él siempre está en modo supervivencia. Luego tenemos el complejo límbico mamario, que es el epicentro de las emociones, es donde se manifiesta el subconsciente. Y por último tenemos nuestro tercer cerebro o tercer complejo. Así como hay un tercer cielo donde está el trono del Creador, en nosotros está ese tercer cerebro que es nuestro neocórtex. Ahí es donde el espíritu manifiesta la conciencia. Ahora repasemos rápidamente esas relaciones porque es muy interesante, mis hermanos. Así como el primer cielo es el terrenal, fíjense que tiene una fuerte relación con el complejo reptiliano, porque ese se encarga precisamente de las funciones básicas terrenales, todos los asuntos de la carne, como comer, dormir, deseo sexual. Ahora vamos al segundo cielo, porque este me parece mucho más interesante, por la relación que tiene con nuestro segundo cerebro. Porque en el segundo cielo es donde están los astros, los mal llamados planetas, que son las estrellas errantes. Ahí están las estrellas, son los mensajeros celestes. Mensajeros celestes son energía e información. Asimismo, mis hermanos, en el segundo cerebro o segundo complejo, ahí está el epicentro de pensamientos, emociones, que se traduce como información, energía, debido a que este tiene una fuerte relación con los pensamientos y emociones. Yo lo relaciono con nuestro subconsciente. Subconsciente quiere decir bajo la conciencia. Pero vamos a analizar esto más profundamente, porque es interesante que solo en la noche, en la oscuridad, podemos ver la naturaleza de ese segundo cielo, de las estrellas. Asimismo, nosotros en la noche, cuando cae la oscuridad, es que nosotros vamos a soñar. Cuando dormimos, nuestra conciencia terrenal duerme, y quien queda a cargo es el subconsciente.
El subconsciente es una parte de la mente que almacena toda clase de pensamientos, recuerdos, deseos y emociones. Es como una especie de memoria oculta que solo se revela en la oscuridad, al igual que las estrellas. Las estrellas son mensajeros. Los mensajeros llevan mensajes. Los mensajes se traducen en nuestro segundo cerebro como pensamientos y emociones, y el complejo límbico es el epicentro de esas emociones. La espiritualidad nueva era comparte sobre una conciencia planetaria, donde nos dice que nuestra conducta y nuestro destino está dictaminado por los astros, por las estrellas. El lenguaje espiritual, eso sería lo mismo que decir que nuestro comportamiento está regido por mensajeros celestiales o ángeles. Por esa misma razón es que nuestro Padre nos llama a tener dominio propio, a gobernar sobre los pensamientos, emociones y deseos. De manera simbólica se puede decir que es lo mismo que no hacer la voluntad de los ángeles. Por eso, para discernir y hacer un buen juicio, para saber cuáles son pensamientos del bien y cuáles son pensamientos del mal, cuáles mensajes provienen de la luz o de la oscuridad, se debe analizar desde el espíritu. El espíritu manifiesta la conciencia en el neocórtex, que es nuestro tercer cielo. Todas estas relaciones que estoy haciendo es para que ustedes entiendan la naturaleza del reino de los cielos. Porque para acceder al reino de los cielos no se puede hacer por medios físicos, no se puede por medio de cohetes de la NASA. Para viajar al exterior, nosotros tenemos que viajar al interior. Por eso es que el apóstol Pablo no sabe si esta experiencia visionaria fue fuera del cuerpo o dentro del cuerpo. Por eso también dice que solamente el Todopoderoso lo sabe. Para poder acceder al tercer cielo, se debe tener la mente del Mesías, se debe tener la conciencia del Mesías. La conciencia es una manifestación del Espíritu. Por eso nosotros debemos vivir bajo la gracia del Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh. Solo el Mesías despierta, solo el Mesías es la verdad y la vida. Cuando no se sigue la mente del Mesías, la conciencia que se manifiesta es la de otros espíritus. Eso quiere decir que se está haciendo la voluntad de los astros, de las estrellas, de los ángeles o de los dioses. A través de todas estas relaciones, espero que ustedes puedan entender el poder de las emociones y la relación que tiene con el mundo espiritual, con el reino de los cielos. Porque precisamente las pirámides de Egipto no eran solamente monumentos físicos, sino estructuras vibracionales capaces de acumular y transformar energía. Y cuando hablo de energía no me refiero solamente a energía electromagnética o telúrica, sino también a energía psíquica y emocional, o sea, energía espiritual. Las pirámides, obeliscos y templos no fueron construidos al azar, ni solo como tumbas o centros religiosos. Su disposición revela una intención más profunda, la canalización de energía entre el cielo y la tierra, entre los astros y los seres humanos. El faraón no era solo un rey, sino un conductor de esa energía, una figura central que utilizaba a la población no únicamente como fuerza laboral, sino como baterías humanas. Se buscaba canalizar toda esa energía a través del sistema de esclavitud, de los ritos religiosos y de la misma farmaqueia. Si observamos desde los cielos, si observamos los antiguos asentamientos de civilizaciones como Egipto o Teotihuacán, nos encontramos con un patrón inquietante. Sus ciudades, templos y estructuras monumentales parecen placas electrónicas, parecen verdaderos microchips energéticos incrustados en la tierra. Este modelo no desapareció con la caída de Egipto, fue reciclado y adaptado hasta el día de hoy. Eso lo podemos ver con las ciudades modernas. Basta con mirar una ciudad desde un dron y vamos a ver avenidas como circuitos, edificios como condensadores de energía. La disposición no es causal, está diseñada para concentrar a las masas, moverlas y exprimirlas. Precisamente donde más se produce la recolección de energía es donde hay grandes eventos de masas. Por ejemplo, en conciertos, partidos de fútbol, celebraciones masivas. Las emociones humanas, la euforia, el sufrimiento, la adoración, la violencia, todas estas son provocadas intencionalmente y lo que parece entretenimiento es en realidad un sistema de extracción energética colectiva. Hoy, este modelo está entrando en su siguiente fase, las llamadas ciudades de 15 minutos. Se nos presentan como sostenibles y convenientes, pero en el fondo representa una miniaturización del mismo sistema egipcio. Más control, más concentración, más vigilancia. Las personas estarán aún más centralizadas, sus movimientos más limitados, su energía más fácilmente manipulable. En resumen, estamos repitiendo el antiguo Egipto, pero con la tecnología del siglo XXI. El faraón ya no usa cetro ni corona, sino algoritmos y vigilancia digital. Las personas son la fuente de energía de este sistema de esclavitud. Pero ahora en lugar de cadenas visibles, estarán atadas por sus propios datos. Cada pensamiento, cada decisión, cada latido es recolectado, analizado y monetizado. La energía vital que alguna vez fue sagrada ha sido capturada y traducida en metadatos, fragmentos de identidad, rastros digitales, biométrica emocional. Esta es la nueva moneda. Los metadatos de cada persona serán la nueva moneda de intercambio, registrados y validados en sistemas de blockchain que aseguran su trazabilidad,
pero no su privacidad. Cada individuo estará simbólicamente y quizás literalmente representado por una criptomoneda única, vinculada a su sistema y existencia. En este nuevo sistema, el ser humano no es sujeto, es recurso, no es ciudadano, es activo, no es libre, es tokenizado. Cada niño nacerá con una cadena de bloques atada al alma. Cada decisión será evaluada por su rentabilidad digital, cada emoción analizada por su utilidad. Ya no serás dueño de ti mismo, serás propiedad del sistema que te tokenizó. Pero este sistema no es solo económico o político, es espiritual, es la reedición moderna de la Torre de Babel, un intento tecnocrático y blasfemo de alcanzar los cielos sin reconocimiento a nuestro Padre Creador. Es una arquitectura de control que reemplaza al Creador por la creación, el alma por el código y la verdad por el algoritmo. Los constructores de este nuevo orden no se postran ante ninguna divinidad porque creen haberla sustituido. El gran proyecto está claro: transformar a la humanidad en una economía viviente, una bolsa de valores de conciencias. Lo que comenzó como conveniencia, terminará como condena. Porque esta no es la ascensión, es la caída. Una civilización que intenta alcanzar el trono de los cielos sin humillarse ante el Altísimo, será derribada por su propia arrogancia. Así como cayó la Torre de Babel, cuando los hombres quisieron alcanzar el cielo por su soberbia, así también cayeron las grandes bestias, los imperios que se alzaron con orgullo, Egipto con sus faraones, Babilonia con su arrogancia, Grecia con su vanagloria de sabiduría y Roma con su poder brutal. Porque ninguno pudo sostenerse contra la justicia divina, porque el Altísimo derriba a los poderosos y exalta a los humildes. Así como el Mesías, junto con su congregación, quebrantó las estructuras de la bestia de Apocalipsis, el Imperio Romano, no con espada sino con la verdad y el sacrificio, así también pasará con este nuevo imperio, este sistema satánico transhumanista de control absoluto. No importa cuán alta parezca su torre, cuán avanzada su tecnología o cuán profundo su control. Ustedes no deben temer, mis hermanos, porque todo lo que se edifica sobre la mentira, sobre la rebelión contra Yahweh, será destruido. Porque el reino del Eterno no es de este mundo, pero cuando se hace visible, no hay bestia que pueda resistirlo. Capítulo final. Reflexión de Sion el despertar. Hemos llegado por fin al final de otro capítulo más de Sion el despertar, mis hermanos. Pero antes de cerrar y darles mi reflexión, quiero tomarme un momento para enviar un saludo muy especial a varios hermanos espirituales, los cuales yo quiero y respeto bastante. Comenzando por mi querida hermanita Elizabeth Cota en Pensilvania, en Estados Unidos. Te agradezco por tu sabiduría, por tu luz y cariño a la distancia. Espero tener la bendición de poderte conocer en persona. También quiero enviar un cordial saludo a mi hermano Nicolás Price en España, a la hermana Eliana Bruno y a Juan y Guerriera en Argentina, a Ramona de González en México y a la hermana Karina Paola Barrera aquí en Colombia. Si pronuncié mal algún nombre o apellido, les pido una disculpa, mis hermanos. También quiero agradecerles, por supuesto, a ustedes, a los seguidores del canal, a los que me han acompañado desde el principio y también a los nuevos suscriptores. Ahora, voy a hablar desde el espíritu, mis hermanos, porque cada vez que subo un nuevo estudio al canal, yo no lo hago a la ligera, jamás hablo por hablar. Me tomo siempre el tiempo de meditar en conocimiento muy profundo. Cada palabra, cada enseñanza nace de una reflexión muy profunda. Me aparto del ruido del mundo, me aparto del sistema para poder recibir la luz y traerla aquí, con la única intención de ayudar siempre a despertar la conciencia. Siempre le pongo el amor y toda la dedicación, mis hermanos, para elaborar esta clase de contenido. Se van a dar cuenta que muchas de las imágenes, mis hermanos, son creadas por mi propia autoría. Pero hoy en día se valora más el contenido perfecto hecho por una inteligencia artificial que lo que proviene del mismo espíritu. Tal vez yo no suene tan perfecto, mis hermanos, tal vez a veces me falten palabras o me sobren ideas, pero aún así, con todo y torpeza en mi manera de exponer, cada mensaje está cargado de una verdadera intención, porque todo viene desde el espíritu, desde el corazón. Pero no estoy diciendo estas cosas para juzgar estos canales que son creados por inteligencia artificial, sino para que ustedes reflexionen y le den valor a lo que es real, a lo que es auténtico, a lo que viene del ser. Puede que en muchas cosas ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero de este lado les aseguro que tienen a un ser real, un ser auténtico, alguien que ha sufrido con ustedes las adversidades de este mundo. Por eso en esta ocasión les pido por favor que le den un like a este estudio y a los anteriores, que comenten, que compartan este contenido, que me ayuden a crecer este canal para que lleguemos a muchos más hermanos, a hermanos que necesitan entender estas cosas. Recuerden que ustedes y yo somos uno, somos hijos del mismo Padre Espiritual. Ahora, con reflexión a este estudio, vimos cómo la Torre de Babel representó más que un evento antiguo. Es un símbolo del orgullo humano, el intento de alcanzar los cielos sin reconocimiento de nuestro Padre Espiritual. Hemos entendido que el Egipto espiritual sigue vigente y que la conciencia humana ha sido atrapada por un sistema diseñado para el control, para apagar la luz que llevamos dentro. Todos nosotros hemos salido de diferentes engaños del sistema, de diferentes madrigueras de conejo, de diferentes conocimientos ocultos, de las trampas de la Matrix. Hemos despertado a muchas verdades y derribado muchos velos,
Pero escúchenme bien, mis hermanos, no basta con salir del Egipto exterior, si seguimos siendo esclavos del Egipto interior. No sirve de nada identificar la Torre de Babel allá afuera si aún no hemos derrumbado la Torre de Babel dentro de nosotros. La verdadera libertad no está solo en conocer la verdad del mundo, mis hermanos, sino en ser libres del pecado, de la inmoralidad sexual, de la rebelión interna, del ego, del juicio, del orgullo, de la amargura, del rencor. Salir de Babilonia, de Grecia, de Roma espiritualmente, significa dejar de adorar la razón por encima del espíritu, dejar de seguir imperios que viven dentro de nosotros y que se ponen al reino del Padre Celestial. Porque ¿de qué sirve, mis hermanos, tener todo este conocimiento, conocer sobre todos estos engaños, si no se ve manifestado el amor del Creador en nosotros? ¿De qué sirve romper las cadenas externas si aún estamos atados internamente en nuestro corazón? La verdad no es solo conocimiento o información, mis hermanos. La verdad es la esencia de nuestro Padre mismo. Es la manifestación de su amor, de su gracia y de su justicia. Así que más allá de todo conocimiento, más allá de toda revelación, que nuestro mayor anhelo sea volver a Él siempre, a Yahweh, al Todopoderoso. Salir del sistema sí, pero también salir de nosotros mismos. Morir al yo para vivir en el amor del Padre, porque solo Él, solo en Él está la verdad y la libertad. Hasta un próximo capítulo, queridos guerreros. Que mi Padre Creador, el Todopoderoso, Yud Hei Bab Hei, los bendiga. Manténganse fuertes y dignos hasta el final. Shalom. ¡Vamos! Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Please, could you stay a while to share my grief? For it's such a lovely day to have to always feel this way. And the time that I will suffer less is when I never have to wake. Wandering stars, for whom it is reserved the blackness of darkness forever. Wandering stars, for whom it is preserved the blackness of darkness forever. Those who have seen. Yo manejo las marionetas. Manipulo a los personajes y acontecimientos que van a ver. Pero yo también soy inventado para su entretenimiento y diversión. Y a ustedes, pobres criaturas, ¿quién les hizo con un poco de arcilla